Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 12 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de Paquete Económico de Gobierno 2026 y este segmento sobre ingresos e impuestos. Continuamos en Solo Negocios Radio y ya por volver al aire, puntos conclusivos: crecimiento económico 1.8, 2.8, creo optimista, pero con el mínimo más o menos bien. Déficit fiscal, reducción gradual que permitirá el tema de la calificación de deuda. Recaudación tributaria 15.1%, optimista pero bien. Destinarán 3% de PIB a programas sociales. Inversión pública con proyectos a la par de con la iniciativa privada, las APP famosas, que el gobierno no le gusta decirles así, pero pues esos son. Y ajustes fiscales en materia de IEPS para ciertos productos como bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos con contenido violento, que eso ha generado toda una clase de risas y jolgorio, pero veremos. Bueno, estamos ya por regresar al aire y vamos a entrar a la etapa del análisis de impuestos, que es la parte de pues, las diferentes reformas vinculadas a ciertas normas correspondientes, ¿no? Vámonos con la primera y estamos regresando al aire, es el decreto, déjenme ver cómo se llama, válgame, se me movió. El 4. Decreto de la Ley Federal de Derechos. ¿Qué son los derechos? Digo, tenemos impuestos, tenemos derechos, los diferentes tipos de tributos se clasifican. La parte de derechos son montos o cuotas que se cobran por servicios gubernamentales. Por ejemplo, obtener un pasaporte, te cobran el valor de Ibrito y los servicios que implican que te tomen la foto y el registro y la base de datos y demás tópicos, ¿no? Los peajes de casetas federales en carreteras federales, los peajes aquí internacionales, que aquí en el caso de Juárez tienen este fideicomiso con el Estado para los efectos del beneficio de infraestructura local, pero que al final del día siguen siendo federales de origen. El TUA que pagamos cuando compramos un boleto de avión. En fin, tienen ahí varios derechos estructurados. Entonces, para este objetivo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, minería, te cobran, si te dan una concesión minera, te cobran un derecho, entre otros, ¿no? La iniciativa propone cobro de nuevos derechos en servicios migratorios, optimizando controles debido al crecimiento del flujo de los migrantes. Entonces, todo aquel migrante que entre al país tiene que pagar un derecho por los servicios que le ofrece el Servicio Nacional de Migración. Dirían algunos como quemarte vivo. Sí, tenemos que seguir conociendo que ese tema no se ha resuelto. Pero bueno, los procesamientos que se hacen, por ejemplo, sobre todo en lugares como Chiapas, en donde entran muchos migrantes, o la Ciudad de México, en vuelo, o aquí en las fronteras, cuando vienen del norte al sur, sobre todo migrantes que vienen para propósitos de negocio, pues bueno, se tienen que hacer trámites, ¿no? Ahí habrá nuevos derechos, buscando fortalecer la política migratoria del país y aprovechando obviamente el incremento de flujo de personas. Sobre todo, pensemos en esto, muchos migrantes, sobre todo los que prácticamente vienen huyendo de otros países, buscan llegar a Estados Unidos. Pero aunque no lo vaya a reconocer el gobierno, pues se tiene más o menos esta contención para que no lo hagan de manera libre y abierta como pudiera ocurrir hace 10 años, y en su caso se contengan aquí. Ese proceso implica registros, ubicación, incluso concesiones de permisos laborales, entre otros. Todo ese tipo de tramitologías que crecen en número cada año, pues nos generan costos a los mexicanos. Aquí buscarían que sean ellos propios migrantes que lleguen a pagar. Habrá que ver si hay exenciones en la propia Ley Federal de Derechos o en la ley migratoria para efecto de aquellas personas que sí vienen literalmente huyendo y sin dinero, para poder brindarles el soporte humanitario, pero en principio muchos de los migrantes vienen para propósitos de negocio o incluso turísticos y habría que hacer un procesamiento ordinario. Y entonces, bueno, pues ahí hay temas, por ejemplo, específicos. Aquí hay uno específico. Les establece que únicamente aeronaves para protección civil o destinadas en protección civil para efectos de ayuda humanitaria y ambulancias aéreas estarán exentas del pago de esos servicios extraordinarios. Entonces, buscarán que se escudriñe con forma adecuada quienes vengan para propósitos
humanitarios por medio de aeronave, pero pues habría que preguntarse si los que llegan a pie desde el sur, pues no traen una implicación diversa. En materia financiera, hay ajustes en derechos en materia de estudio y trámite de solicitudes de la inscripción de valores y supervisión de emisoras simplificadas en la Comisión Nacional Bancaria de Valores para promover el acceso al financiamiento a pymes. Hay que ver esos ajustes, no habla si son para el alza o a la baja, pero recordemos esto, cuando una institución financiera quiere aperturar requiere cumplir leyes y regulaciones muy específicas. Vamos a abrir un banco, vamos a abrir una SOFOM, vamos a cotizar en bolsa, etcétera. Y entonces este tipo de procesos tienen un costo de derecho que te cobra la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para las empresas de seguros, el Banco de México para algún alcance seguramente, etcétera. En esa tesitura, pues estos ajustes tendrían que ir en consonancia con el nivel de dimensión de la inversión de la empresa. Habrá que ver si es así, pero al menos lo nominan aquí en principio. Vamos a pensar en esto. Si yo voy a cotizar en bolsa como emisora simplificada, quiere decir que una pequeña empresa, que es un decir pequeña empresa, no son las micros ordinariamente reconocidas, sino la que la ley de mercado de valores reconoce así, que son empresas para efectos normales más grandes, pero no tan grandes como las que hoy en día cotizan en bolsa. Con el ánimo de que se inscriban más empresas en la bolsa, pues se buscaría que haya un costo un poco menor para los efectos. Ese sería como un principio adecuado. Por otro lado, en materia de derecho de marbetes y precintos que destina el Servicio de Administración Tributaria, modernizando impresión y seguridad de autenticidad, por ejemplo, para licores, para procesos de importación-exportación, pues tendrían aquí un ajuste en sus derechos, seguramente al alza, sobre todo pensando que son productos, pues, no de primera necesidad, digo, echarse una copa no es de primera necesidad, y nos van a querer cargar el costo por ese lado. Procesos de indautor también. Indautor es la dependencia en la que se registran, por ejemplo, las obras literarias, la música, las obras artísticas, entre otros, ¿no? El software por sí mismo se registra en indautor. El tema es que sus tarifas son ínfimamente más bajas que las de propiedad intelectual que lleva el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, que maneja marcas y patentes y diseños industriales y otros. Y ambas, en mi opinión, no han sido actualizadas en el tiempo conforme pues ha habido una evolución salarial y de costos de sistemas y demás. Entonces yo pensaría que aquí se buscará que haya algún cierto mejora en la eficiencia de los servicios, que en mi opinión no es negligentemente mala. Dada la tecnología debería ser muchísimo mejor, pero históricamente ha habido una cierta evolución y el tema en todo caso es pues que no ha habido una actualización de sus tarifas de servicios. Y entonces de repente alguien llega y registra una obra literaria y paga lo mismo que hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí debe haber un ajuste. Ahora, por otro lado, alguien dirá, oye Alejandro, pero es que casi nadie lee y si no incitas a la gente a registrar sus obras, pues entonces menos gente va a leer. Esa sería como una cierta lógica de crítica al respecto. De acuerdo, pero al final del día las cosas cuestan y si queremos un sistema electrónico más eficiente para registro, que ese es el ideal, porque de repente vemos a un compañero de nosotros, Luis Enrique Gutiérrez Casas, acaba de acudir a la Ciudad de México a registrar una obra. Y Luis Enrique es una persona que tiene su trabajo y tiene su mecánica de obtención de ingresos y que además, si no me equivoco, y después se lo preguntaremos, se fue de vacaciones también. Entonces aprovechó para ir presencialmente al Indautor. Pero eso no significa que cualquier persona que vaya a realizar un registro pueda estar viajando a la Ciudad de México a hacerlo o hacer el trámite por medio del gobierno estatal a través de los convenios de colaboración le sea sencillo. Una página de internet donde hagas el registro puede ser mucho más eficaz y lograr más alcance en el rubro, pero se requiere contrataciones de servidores y de mejores portales con mejor seguridad para evitar hackeos y demás. Bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? Mejoren las cobros, ¿no? Otro tema. Con el objetivo de garantizar cuotas que cubren costos de servicios, se proponen ajustes a los derechos relacionados con servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios. Por ejemplo, importación o revisión de rastros. Ya ve usted, por ejemplo, leíamos, no me acuerdo si la semana pasada, una tesis en la que se demandó por temas ambientales a un rastro por afectaciones y terminaron sancionando al rastro. Bueno, en ese alcance, esos rastros a veces entran en incumplimientos porque la autoridad tampoco tiene la capacidad
por la falta de recursos, de hacer las revisiones correspondientes. En mi opinión, tener mecanismos de recursos para los efectos podría hacer que haya más revisiones y disminución de riesgo incluso para la propia empresa si la empresa tiene la irresponsabilidad de no hacer las coberturas de cumplimiento jurídico correspondiente, aún sin la presión de una autoridad. Pero por otro lado, son costos y entendamos que los costos eventualmente pueden trasladarse a, por supuesto, precios. Entonces habrá que ver la dimensión de estos movimientos. Temas sanitarios, COFEPRIS, por ejemplo, se me ocurre. Temas aeronáuticos, por supuesto, pues la parte aérea, ¿no? Que muchas veces el gobierno piensa, pues les cobramos a las aerolíneas, pero no a los usuarios. Y creen, como ahora con el tema de las plataformas de redes de transporte que obligaron a que los cargaran al Seguro Social a los choferes en ciertos rubros de ingreso, creen que no van a trasladar el precio a sus consumidores. Pues no sé en qué planeta vivan en el gobierno para creer eso. Los costos se trasladan, es lo normal. El asunto es que no se trasladan de manera directa. Habrá que ver las condiciones específicas de mercado para ver la asimilación entre los eslabones de la cadena productiva y la participación de mercado de cada agente para saber a qué nivel tiene que mover precios o tiene limitantes para no perder cuota de mercado. Pero el punto es que hay un tema ahí relevante. Otro que podrá ser es de la Secretaría de Marina para servicios marítimos, también incrementando ciertas tarifas a usuarios. No tenemos ese tema aquí, pero por ejemplo, me imagino que alguien que tiene un bote, un barco y que va y lo estaciona o como se diga en un puerto, pues tiene que pagar tarifas. Bueno, esas tarifas serán las que se ajusten. En materia de recursos naturales, se proponen ajustes a los derechos por uso de agua o descargas de aguas residuales para promover un uso racional de los usos hídricos y una gestión integral del mismo. También mismo tema con Semarnat o Profepa o la Conagua, etcétera. Los temas de vínculo de aguas federales y las vinculaciones con las dependencias de aguas estatales y municipales tendrán sobrecargas de costos porque traen sobrecargas de inversión. Vamos, vean nada más lo que pasó ahora con las lluvias torrenciales, similares a casi un huracán en Baja California Sur. Todo eso tiene que ver con falta de infraestructura. Ese caso específico es municipal, pero la problemática que ocurre a nivel nacional persiste. La sequía, la falta de captación de mejor de aguas y de, obviamente, las aguas residuales. En todo ese sentido, se requieren recursos. Cobrar específicamente a los usuarios que descargan aguas residuales, que utilizan y explotan, por ejemplo, pozos en regiones agropecuarias, tendrían que ver un ajuste de costos respecto a la construcción de precios que las dependencias tienen que pagar para los efectos. Pero todos recordemos, mismo tesitura, suena muy bonito, pero el costo se eventualmente traslada a precios. Otro tema más, la iniciativa incluye adecuaciones en derechos de uso de espectro radioeléctrico para fomentar una ampliación de la cobertura y acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de la población. Para esto, para promover acceso a la cultura, se plantea el Museo Nacional de Arquitectura, se sume a la lista de recintos de entrada gratuita para el público. Unas cosas se dan, otras se quitan, ¿no? Por ejemplo, museos gratis, de acuerdo, promovamos la cultura, pero por otro lado, por ejemplo, ajustes en espectro radioeléctrico. Seguramente tarifas celulares que pagan las empresas de carriers al gobierno por sus permisos y autorizaciones serán costos que absorban. ¿Nos los pasarán? Dependerá. Yo no he visto la tarifa de mi celular moverse casi en 10 años y cada vez tengo mejor servicio. Es obvio que eventualmente se hagan ajustes, ¿no? Y si te están sobrecargando, pues con más razón. Arturo me manda corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.